Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, su podcast aristotélico conducido por su anfitrión, creador y único realizador, Sebastián Cova, politólogo, grabando esto la noche del sábado 27 de abril de 2024 en su casa de Baruta, Venezuela. Este capítulo de hoy, después de varios capítulos de silencio, es un retorno porque me estaba debiendo a ustedes la audiencia, pero el silencio se debía a que está vinculado con lo de que por fin vengo a hablar hoy. Están pasando cosas políticamente en Venezuela muy interesantes, algo locas, y todo puede cambiar de la noche a la mañana. Y literalmente yo le decía a un amigo politólogo que fue profesor mío, de hecho ha sido invitado a este podcast y a mi programa de radio, que es Joaquín Ortega. Yo participé con Joaquín hace poco más de una semana para cuando estoy grabando esto. Fue el jueves 11 de abril, creo que fue. Participamos en un cineforo en Los Palos Grandes sobre la película No, por los 24 años del diario Tal Cual. La película No se llama así, No. Es una película del director chileno Pablo Larraín, estrenada en el año 2012, sobre la campaña publicitaria que se hizo para promover el voto por el no en el plebiscito chileno de 1988, octubre del 88, que buscaba aprobar o rechazar la candidatura de Augusto Pinochet para otros 8 años de mandato. En esa oportunidad hablaba con Joaquín y le decía, mira, a mí me está frenando mucho hablar de la situación venezolana porque literalmente puede cambiar en minutos. Y el mejor ejemplo es lo que sucedió en Semana Santa, cuando a las 11:50 de la noche del lunes santo, la candidatura de Corina Yoris, la candidata que escogió María Corina Machado para ser su sustituta por estar inhabilitada, no se podía inscribir porque la página web del CNE no les permitía cargar la candidatura. Y a las 11:55 Manuel Rosales escribió la suya por su tarjeta UNT para salvar la tarjeta. O así lo dijo, lo que haya sido. Entonces fíjense, en 5 minutos la situación cambia mucho. Si yo hubiese publicado mi podcast, que yo quise hacer un podcast sobre la escogencia de Corina Yoris, persona a quien conozco personalmente, por cierto, yo quise hacerlo ese sábado. María Corina la escoge el viernes. Yo quise hacer eso el viernes. La escogí tarde en la noche. O sea que el viernes ya no lo podía haber hecho. Si yo hubiese grabado un capítulo el viernes, ya no agarraba eso. Si lo hacía el sábado, yo dije, pero déjame mejor esperar a que inscriban la candidatura. Bueno, el lunes a las 11:50 de la noche no la habían podido inscribir. A las 11:55 se inscribe otra candidatura, la de Manuel Rosales. No por decisión. Eso no fue hablado con María Corina Machado ni nada. Entonces fíjense el problema es hacer un capítulo para hablar de la situación venezolana cuando te puede cambiar literalmente de forma muy radical en solo minutos. Entonces estaba como esperando a ver qué va a pasar. Pero bueno, con la espera han pasado ya 3 semanas desde el último capítulo, casi un mes, y yo tenía que volver, pues. Entonces por eso es este capítulo, para hablar muy brevemente de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. Bien, en este capítulo, otra cosa que me frenaba era decirme a mí mismo la siguiente pregunta. Yo voy a hacer una vez más un capítulo para decir lo que ya he dicho en 2 o 3 oportunidades anteriores sin que agregue básicamente nada. Yo me voy a malgastar en repetirme. La cosa es que, bueno, es una muy buena pregunta, es una consideración muy válida, pero al final creo que sí tengo que repetirme tratando de ser lo más sintético del mundo. Para quien está oyendo esto en este momento, fin de semana, el último fin de semana de abril de 2024, al final la candidatura de Corina Yoris no pudo ser inscrita, pero en una reunión con Manuel Rosales y otros líderes opositores venezolanos se acordó la candidatura de un señor llamado Edmundo González Urrutia, quien es un diplomático de carrera retirado que fue embajador de Venezuela en Argelia, creo, y en Argentina. No, en Argelia no.
estoy confundiendo Argelia con Argentina. Pero fue embajador, y disculpen el pelón, no es relevante para el argumento. Lo cierto es que este señor, bastante mayor también, aunque creo que no tanto como Corina Yoris, que es de 80 años, fue escogido como candidato. Ya su candidatura pudo ser inscrita porque con él habían hecho lo mismo que con Manuel Rosales. Mira, pon el nombre de alguien con tal de reservar una tarjeta. Y eso se pudo. Entonces se lo escoge a él es por el hecho de que su nombre ya estaba inscrito. Él era literalmente un placeholder. Pon un nombre ahí mientras ponemos a alguien. Él dijo, está bien, pon mi nombre mientras escogen a alguien. Y al final todos dijeron, mira, chamo, tienes que ser tú, porque eres el nombre que ya está escrito, porque el chavismo no nos va a dejar de inscribir un nombre nuevo. No puede ser. Al final lo convencieron y es el señor el candidato. Y para mi agradable sorpresa, se ha vuelto muy popular en apenas días. Básicamente no está haciendo campaña porque creo que es un hombre que además en su condición física no está para eso. La que está haciendo campaña es María Corina Machado, pero pidiendo el voto por él. Es decir, aquí se ha logrado un consenso en torno a que tenemos que lanzar a alguien porque la idea es competir con Maduro por la vía electoral. Y esto ha calado en la población porque evidentemente, y me consta porque vivo aquí y porque tengo años viéndolo, no importa que se haya calmado en la calle después de 2017 o incluso después de 2019, que fue cuando el episodio Guaidó, hay un hastío general. La gente está harta del chavismo, que tiene ya literalmente exactos 25 años gobernando. La gente está harta en concreto de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, etcétera, de la alta cúpula que llegó al poder con Chávez y que se dicen ser sus herederos. La gente quiere un cambio, por el motivo que sea. La gente le ponen a Pepito de los Palotes, como decía un amigo, que vende empanadas en La Guaira, y la gente vota por Pepito de los Palotes. Entonces pareciera que la candidatura que se pusiera iba a levantar el ánimo de la gente, y así pareciera ser. Ahora bien, yo estoy preocupado porque, como saben, y esta es la idea que va a sonar repetida, que es la idea que ya he expresado aquí en el pasado, para la gran cúpula chavista, para la alta dirigencia, no se les está permitido abandonar el poder. Ellos consideran que si ellos salen del gobierno, ellos peligran. Estoy hablando de una cosa que yo sospecho que ellos creen. No estoy diciendo lo que va a pasar. Estoy diciendo que yo veo en esta gente la conducta propia de alguien que no se puede permitir perder el poder, porque en su cerebro están funcionando convencidos de que si ellos no tienen a su disposición todas las herramientas de seguridad del Estado venezolano, por más maltrechas que estén, ellos peligran de muerte. Ellos, en el peor de los casos, terminan siendo enjuiciados por la Corte Penal Internacional o cualquier cosa. Y ese es el mejor escenario, porque un peor escenario es caer preso aquí, un peor escenario es caer preso en Estados Unidos o en España o en Gran Bretaña, y un peor escenario todavía es, bueno, que peligren sus vidas, pues. Ellos les preocupa muchísimo eso. No estoy juzgando los motivos, estoy diciendo lo que yo veo en ellos. Entonces, para ellos, perder el poder no es opción. Ellos necesitan seguir en el poder para poder seguir vivos. Valga la cacofonía y la redundancia. Yo quiero seguir vivo. Ergo, yo tengo que seguir siendo gobernante. Entonces, todas las cosas que han hecho hasta ahora, desde que en 2015 se salieron de la simulación de legalidad institucional, abandonando ignorando la voluntad del pueblo, que en aquel diciembre de aquel año 15 le dio una abrumadora mayoría a los partidos de oposición para que controlasen la legislatura nacional, llamada Asamblea Nacional. Y ellos desconocieron ese resultado e hicieron lo que hicieron, y al final se las arreglaron para poder conseguirla después de 5 años, después de haber sobrevivido insurrecciones, referéndum revocatorio, juicios de todos, o intentos de, conatos de, porque nunca llegó a haber ni golpes de Estado
ni juicios políticos, ni el referéndum revocatorio. Lo lograron matar todo antes, o parar antes, dado que ya usé la palabra matar en otro contexto más literal. Ellos están fuera del marco de la institucionalidad desde diciembre del 15, diciembre, enero, por ahí. El año 16 fue un año crucial para el cambio de actitud chavista. Se quitan la careta que nunca llevaron con comodidad de demócratas, de liberales y de atenidos al derecho. A partir de ese año ya mandan todo eso al carajo y dominan por la fuerza. Pero como siempre he dicho, el chavismo, el uso de la fuerza del chavismo es mucho más sutil y delicado que el de otros despotismos o simples autocracias de la región. Cuando tú comparas al gobierno chavista con el gobierno de Nicaragua, el gobierno sandinista de Nicaragua, y ni hablar del gobierno comunista cubano, o en el pasado los gobiernos de dictaduras militares del Cono Sur o de Centroamérica, el gobierno venezolano es mucho, o sea, la cantidad de muertos, desaparecidos, torturados, perseguidos o exiliados que se le puede decididamente atribuir al chavismo es mucho menor que el de cualquier otro país de la región que ha experimentado gobiernos autocráticos en el pasado o en el presente. O sea, el club de lo que yo siempre he llamado el chavinter, que en su momento llegó a incluir a Lula, a Kirchner, o a los Kirchner, a Evo Morales, a Rafael Correa, por supuesto a los Castro, y a Noriega en Nicaragua. Los que no fueron más brutales que el chavismo, sino menos, básicamente populistas y vaina, salieron del poder. Algunos les han abierto juicio, otros simplemente vieron sus políticas desmanteladas o han vuelto o no vuelto al poder. Y los que han logrado permanecer es a punta de ser más brutales que el chavismo. Caso Nicaragua y por supuesto caso cubano que antecede al chavismo. Entonces en ese sentido incluso el chavismo se las ha arreglado para mantener en el poder sin llegar a rayarse como se han rayado otros que se han mantenido en el poder la misma cantidad de tiempo que el chavismo. Entonces eso es bastante particular y desde el punto de vista netamente científico, politológico, bastante admirable. A mí eso me sorprende muchísimo y me fascina como objeto de estudio, cómo esta gente se las ha arreglado para quedarse ahí 25 años sin tener que ser tan brutales como por ejemplo Ortega en Nicaragua o ni hablar de los Castro en Cuba o el Partido Comunista, porque ya no hay Castro ahí. Fidel Castro se murió y el otro está más de allá que de acá seguramente. Y esto para no comparar con los despotismos que ha conocido la región en el pasado. Vamos a quedarnos con este ciclo, con los países que ya habían conocido la democracia y todo eso. O sea, no voy a meter a Papadoc, Duvalier de Haití, ni a Chapita Trujillo, ni las brutales dictaduras militares del Cono Sur, ni nada de eso. No me voy a ir para allá, porque ya eso complica mucho la cosa. Y al final todas esas dictaduras terminaron cediendo, ¿no? Entonces es fascinante ver cómo el chavismo se las ha arreglado, pero al mismo tiempo es también muy revelador de cómo para ellos es vital quedarse en el poder, porque dado que no han sido tan brutales como han sido otros, el chavismo podría haber pretendido en algún momento aceptar la regla de salir del poder, dejar el desastre que ellos armaron, que lo traten de solucionar otros, que posiblemente fracasen y ellos vuelvan como salvadores. De alguna forma es lo que pasó con los peronistas en Argentina después del gobierno de Macri, que no logró recuperar nada y lo que hizo fue empeorar la deuda. Y antes de eso, mucho antes, es lo que pasó en Nicaragua. O sea, Ortega vuelve a Nicaragua porque los gobiernos post-sandinistas terminaron siendo muy malos. Entonces, el chavismo podría haber apostado a eso, pero no.
chavismo es tenemos que quedarnos aquí. Si tenemos que quedarnos aquí es porque ellos saben que ellos peligran. Y si ellos saben que ellos peligran es porque ellos son conscientes de que han hecho más maldades de lo que uno es capaz de reconocerle. E incluso si no las han hecho, mucha gente los ve como decididamente muy malvados. Entonces ellos peligran y dirán, mira, yo de repente, o sea, yo no puedo estar en un restaurante en Madrid porque en el mejor de los casos me tiran una olla en la cabeza, pensarán ellos. Entonces, para el chavismo es vital quedarse. Entonces, dado que yo estoy convencido de que el chavismo opera movido única y exclusivamente con esa lógica y que todos sus movimientos están asignados por ello, se entiende todo lo que han hecho hasta este momento: desconocer el resultado electoral de 2015, pretender crear una constituyente para salirle al paso al poder legislativo que estaba en manos de la oposición, salirle al paso después al reto que significó Guaidó, salirle al paso a las insurrecciones estudiantiles y populares cívicas de las calles que se terminaron decantando en una matanza de chamitos, y ya en la actualidad inventarse una ridiculez con el Esequibo para tratar de justificar y crear un movimiento nacionalista e inhabilitar a María Corina Machado y luego no dejar inscribir a Corina Lloris. O sea, hasta ahí mi hipótesis sirve para explicar todo lo que he visto hasta ahora. Y la predicción, y me permitiría a mí, si estoy haciendo análisis científico, predecir que eventualmente el chavismo no va a dejar que se dé una elección justa, una elección en la que ellos puedan perder, y eventualmente si pierdan no reconocerían el resultado. El problema que encuentra esta hipótesis mía, que tiene pretensiones de teoría, es que esto no explica por qué han dejado inscribir a Edmundo González. Eso yo no le hallo explicación hasta ahora. O sea, el hecho de que hayan inhabilitado a María Corina Machado y el hecho de que mágicamente no se dejase, no había forma de meterse todo el fin de semana, tratar de meterse en la página web del CNE para inscribir el nombre de Corina Lloris para que fuese la candidata, y que no se le abría la página, y luego mágicamente se abrió la página cuando entró Rosales y a él sí se lo dejaron. Yo creo que era en este esfuerzo del chavismo por ser tiránicos sin ser tan brutales como pudiesen ser y como le dan de ejemplo sus amigos. El juego era tratar de apostar a lo mismo que hicieron en 2018. Mira, el truco de 2018 fue muy bueno porque hicimos elecciones, no dejamos competir a todos los que nos daban miedo, pero dejamos competir a uno que a la gente no le gustaba. Y ese tipo no sacó los votos, incluso hubo llamados oficiales a la abstención, y nosotros quedamos como los buenos y ellos son los que quedaron como unos tontos. O sea, repetir el escenario de 2005, cuando la oposición llamó a boicotear las elecciones para renovar la Asamblea Nacional en diciembre de aquel año. Sorpresa, ellos dirán, no importa, la candidata es María Corina Machado, esa es la única que mueve las pasiones, cualquier otro nombre no va a generar el arrastre que pudiese generar María Corina Machado. Sorpresa, ponen un nombre del que nadie ha oído hablar hasta la fecha, y todo el mundo dice, es Edmundo, vamos con él, porque la gente lo que quiere es salir del chavismo. De Chávez ya salió, salir del chavismo. Entonces le ponen el nombre que sea, y además, como he visto decir a algunas personas en las redes, como nadie sabe quién es, nadie le conoce más Ramucia, es un señor de su casa, porque a la gente de repente le pesaba Manuel Rosales. No, pero oh sorpresa, vamos a probar con un candidato que nadie conoce y la gente lo arrastra. Pero la que está llamando a votar por él, la que está recorriendo el país, la que está haciendo mítines masivos en pueblos del interior donde el chavismo arrasaba y ahora tienen turbas que la siguen, es María Corina Machado, llamando a votar por este señor. O sea, es un fenómeno muy interesante que en Venezuela no veíamos algo así. Oye, posiblemente nunca. Posiblemente quizás lo más cercano, no se parece. En el año 52 pasó algo muy interesante, pero que definitivamente no es lo que está pasando ahorita. Entonces, ahorita hay un escenario complicado, y yo creo que mi hipótesis sigue siendo válida, con el problema de que como el chavismo no quería meterse por toda la calle del medio para lucirse el más malo y aplicar la que aplicó Ortega en Nicaragua, que candidato que surja, candidato que meto preso, el que sea, la de Nicaragua o la de Rusia, Putin hace lo mismo. Putin es peor que Ortega. Entonces ellos no querían quedar como tan malos así,
Y entonces ellos estaban apostando a un candidato nulo, un candidato con tufo y que no iba a haber motivación. Entonces, mi hipótesis todavía deja abierto el escenario que de aquí a julio, que es el 28 de julio, que además escogieron el día que nació Chávez para hacer la fecha de las elecciones, de aquí a julio le van a inventar una forma de joder la candidatura de Edmundo González. No, o sea, inhabilitarlo por alguna cosa porque le van a encontrar que un día no pagó a tiempo la cuota de la junta de condominio o que viajó con el pasaporte vencido o cualquier vaina, o que la tarjeta por las que está inscrito en realidad tiene 500.000 firmas y en realidad necesitaban 500.005, y entonces esas 5 que faltan no, la quitan, y lo descubrieron ahorita a posteriori. O sea, yo creo que el chavismo está sorprendido. Está viendo, marico, vamos a perder incluso con un nulo. Vamos a perder con alguien que ni siquiera teníamos ni idea de quién era. Y si perdemos, estamos jodidos. Ojo, que si el chavismo se pierde, pierdes la presidencia. Pero todavía el chavismo está controlando la Asamblea Nacional, que recuperaron en 2020. O sea que sea quien sea el presidente a partir de enero del año que viene, que es cuando, según la Constitución, el 10 de enero tiene que asumir el nuevo presidente, va a tener que gobernar con Diosdado Cabello como presidente del Poder Legislativo. Entonces, ahí van a quedar dos estrategias. O si pierden, esperar entonces a través de el chavismo tiene control de absolutamente todas las instituciones. Entonces, a través de Tribunal Supremo de Justicia o Asamblea Nacional, le echan una vaina a este señor después, no lo dejan juramentar, o apenas jure dicen que no levantó la mano lo suficiente, entonces le hacen un juicio político y lo sacan del cargo, una vaina así. O, más temprano aún, joder la candidatura de aquí al 28 de julio. Sin embargo, yo reconozco, hasta este punto no tiene sentido que hayan dejado de escribir una candidatura como esa, salvo que yo piense, bueno, estaban apostando al mismo escenario de 2018, cuando dejaron competir a Henry Falcón, que la gente, como Henry Falcón fue chavista hasta 2007, por allá, 2007, 8, hasta 2008, y siempre vieron en él a un caballo de Troya que podía hacer lo mismo que había hecho Francisco Arias después de su fallida candidatura del 2000, bla bla bla. La gente no quiso votar por él, no levantaba entusiasmo, no tenía certificado de pureza, todo aquello. Entonces esto los ha agarrado fuera de base. Pero si lo que yo he afirmado hasta este punto es válido, ellos no van a dejar que esa candidatura prospere de aquí a julio. Así sea, tener que subir los grados de intensidad y comenzar a ser más brutales y más abiertamente despóticos de lo que ellos han decidido ser hasta ahora, con herramientas judiciales sutiles de no, es que esta candidata llamó a que el país fuese invadido, entonces no podemos dejarla y tal, y qué sé yo. Pero nosotros somos demócratas porque mira todos los demás nulos que hemos dejado inscribirse, incluyendo Manuel Rosales, que fue el gran candidato opositor en 2006, pero que cayó en desgracia después. Entonces ellos dejaron inscribir a ese que tiene un buen pedigrí del pasado, pero que hoy en día no es respetado ni apreciado. Entonces dijeron, no, pero mira, aquí está, este sí lo hemos dejado inscribirse, no, pero ese se retiró ya, y pusieron a este que está siendo apoyado por María Corina Machado. Mierda, ¿y ahora? Entonces, para concluir, ahorita debería venir un golpe maestro que impida o que entorpezca en demasía la candidatura de Edmundo González. Incluso no sé qué podrían inventarse para que el mismo hombre se aterre y se retire de la contienda. Incluso considero eso, o sea, que le monten un acoso, una vaina. Ellos dirán, este tipo no es político, este tipo no sabe lo que es batirse contra nosotros, vamos a asustarlo, vamos a agarrarle a la familia, una cosa así. Pero creo que van a ser herramientas de esa, porque hasta ahora, y por eso pasé por eso al comienzo de mi argumentación, el chavismo, que es ya una dictadura en mi opinión, que abandonó la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, eso no lo ha llevado a los niveles a los que podría, como por ejemplo Ortega en Nicaragua, o el verdadero decano de todas estas bestias,
hoy, ahora en el mundo, que es Putin allá en Rusia. Entonces, bueno, a ellos les parece eso fantástico porque no se ven como tan malos, no quedan pintados como tan malos, cosa que es curiosa porque todo el mundo la Venezuela de Maduro está en las listas de toda aquella persona que tenga dos dedos de frente como un país sumido en la pobreza por una dictadura. Eso lo dice todo el mundo. Pero ellos dirán, eso es gente con interés o lo que sea. En realidad no, mira, si tú me comparas con A, B, C, D, E y F, yo no soy nada que ver con eso. Entonces ahí sí, eso tiene cierto fundamento, porque sí es verdad que ellos no han tenido necesidad, o se las han arreglado, o les ha salido el truco por pura carambola, no importa. Lo cierto es que cuando tú los comparas con otros presentes o pasados, ellos no han sido tan brutales como pudieran ser. Entonces ahorita solo les queda o subir un poco la brutalidad, o sea, la violencia, ser más despóticos, subirle a la escala del despotismo y hacer marramucias peores de las que han hecho hasta ahora. Y mira que han hecho algunas que son nefastas, sobre todo cuando las medimos desde el punto de vista individual de una persona. Pero cuando tú ves el historial de lo que puede hacer una autocracia en la historia del planeta, en la historia de la región e incluso en la actualidad, tú dices, el chavismo es un niño de pecho al lado de otros. Esto es importante porque a nosotros por las pasiones nos encanta ver a esta gente como el peor adefesio que existe en el planeta, y si bien a mí no me faltan ganas para pensar así, lo cierto es que si hago un esfuerzo de objetividad, esto no está en la misma liga de, una vez más voy a decir ese nombre, Ortega en Nicaragua. Porque de verdad ahí ha sido la cosa mucho más burda, mucho más brutal, mucho más nefasta. Irónicamente, tiene el país un poquitico más limpio y más ordenado que esta gente aquí. O sea, como gerente pareciera ser un poquitico mejor, ¿ok? Pero como persona empeñada en que hacen el poder es más brutal que el chavismo, sin lugar a dudas. Y ponerlos en la misma liga no es justo. Ni hablar del comunismo cubano, que eso sí es estalinismo puro, o sea, eso sí es totalitarismo del más oprobioso. Por más que eso ya no sea hoy en día lo que fue, eso se logró es a punta de un totalitarismo de corte estalinista, es una cosa horrorosa. Y Venezuela ni remotamente se le ha parecido a Cuba, pero es que ni por el carajo. Para empezar, estoy haciendo un podcast para hablar del chavismo. Esta no es impensable todavía hoy en Cuba, con todo y que esto ya en Cuba ya no es hoy el grado de brutal control totalitario que llegó a tener hasta hace nada, básicamente hasta que Castro se retiró en 2008, no, 2006, pero 2007, por ahí, cuando me gradué él ya no estaba formalmente dirigiendo el país y yo me gradué en el 8, entonces por ahí. Entonces, conclusión: el chavismo no puede salir del poder. Esto los ha agarrado de sorpresa. Se están dando cuenta que sí, el señor diplomático podría llegar a ganar. Entonces están decidiendo cuál es la línea de acción. Si le suben al despotismo, le suben a la violencia y al desprecio por las leyes y las instituciones, o si se las arreglan. A ver, yo me imagino que el debate al interior del chavismo ahorita es ese. Mira, nos las arreglamos para seguir luciendo que no somos tan malos como podríamos llegar a ser, o nos quitamos la careta y nos lanzamos por ese callejón por todo el medio y vamos a ser más brutales. Total, mira, ahí Putin hizo lo que hizo y nadie dijo nada. Ortega ha hecho lo que ha hecho y nadie ha dicho nada. ¿Por qué nos lo van a decir a nosotros cuando nosotros tenemos petróleo que necesitamos? Miran como los gringos nos han quitado sanciones y tal y qué sé yo. Entonces yo creo que es harto probable que suban a la violación del Estado de Derecho, y entonces veamos de aquí en el transcurso de los 2 meses que siguen movidas mucho más autoritarias e incluso violentas. Amanecerá y veremos. Esto ha sido todo por hoy. Siempre cuando voy a grabar un capítulo de estos cortos, entre comillas, creo que me va a salir como en 12 minutos. Me salió al doble. Nada más la parte del medio. Me salió en 25 minutos. Bueno, ya. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Hay otros temas ahí que también compitieron en mi cabeza sobre si hablaba de ellos, pero dije no.
más importante es atajar el asunto venezolano. Dejo los Estados Unidos y dejo una reflexión personal sobre el uso de la inteligencia artificial por una cosa que me pasó ayer muy interesante. Lo dejo para después. Recuerden que este podcast se mantiene gracias a su aporte. No es necesario, ustedes pueden oírlo completamente gratis, pero se agradece su ayuda, como visitando mi Patreon. Se escribe patreon.com/peripatos. Y si no me entendieron, no importa, porque aquí en la cajita de información debajo de este capítulo está el enlace para que vayan directamente ahí, se suscriban y donen $1 mensual. Es solo $1 mensual, que ni empobrece ni enriquece a nadie, pero a mí me ayuda y le da más sentido a este podcast. Y si no quieren colaborar económicamente o no están en la capacidad de hacerlo ahorita, por más que sea $1, pues háganselo llegar a todas aquellas personas que creen que les puede gustar, interesar o ser de utilidad. Hasta la próxima.